respecto, en este caso, a la atención de enfermería quirúrgica. ¿Me oyen bien? ¿Están viendo mis diapositivas? Quisiera que me confirmen a fin de iniciar la presente ponencia. Sí, sí, Magista Rosario, sí se logra ver su diapositiva. Muchísimas gracias, señorita Jocelyn. Bueno, vamos a hablar un tema bastante importante, básicamente un tema básico para entrar a tallar en los procesos asistenciales en el centro quirúrgico. Para esta oportunidad vamos a tener lo que es la organización del centro quirúrgico y el flujo asistencial. Básicamente se va a tratar qué zonas tiene el centro quirúrgico como programa arquitectónico, las áreas críticas, el organigrama, la normativa de funcionamiento, así como el flujo de paciente, del personal y del instrumental. El centro quirúrgico efectivamente es un servicio dentro de de las instituciones prestadoras de servicios de salud, ¿no? Básicamente en instituciones que son de tercer nivel, ¿no? Como tenemos a nivel del Ministerio de Salud, instituciones de seguridad social, de entidades de Fuerzas Armadas, fuerzas policiales y entidades privadas que pues están realizando cirugías de alto alcance o cirugías de alta complejidad. Estos centros quirúrgicos son servicios o unidades operativas que son bastante complejas, donde se convergen o se realizan las diferentes cirugías de alta complejidad. Ya pueden ser estas cirugías programadas como también cirugías de emergencia, ¿no? Todo hospital debe contar con estas unidades de complejo arquitectónico para desarrollar las cirugías. El programa arquitectónico de los centros quirúrgicos básicamente responden a una normativa técnica de salud, ¿no? Y para este caso específico es la número 110 del Ministerio de Salud y como ustedes saben, pues el Ministerio de Salud es un ente rector, ¿no? Que norma todo lo que es los procesos, en este caso asistenciales, que se deben dar en los centros hospitalarios. Esta norma técnica, pues, exige que los hospitales, dentro de su programa arquitectónico, consideren estos servicios de centro quirúrgico con un programa arquitectónico para que, pues, pueda desarrollarse con seguridad las diferentes cirugías que se programan. Este programa, pues, como lo dice la norma técnica, debe tener requisitos mínimos y básicos, tanto para que responda a la infraestructura y también al equipamiento, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué dice la norma técnica? Que debe responder a una distribución de las diferentes áreas con sus dimensiones correspondientes, asimismo los acabados, cómo deben ser en estos centros quirúrgicos, el sistema de iluminación, el sistema de ventilación, asimismo también los equipos biomédicos que se debe tener. Bueno, este centro quirúrgico, ya yendo en específico a estos servicios tan complejos que tenemos en nuestros hospitales, se dice que por norma técnica reúnen en un área física todos los recursos humanos que trabajan allí y para ahora ya son recursos humanos bastante capacitados, incluso muchos de ellos con un alto grado de especialización. Así también tenemos el equipamiento que se debe contar en estos centros quirúrgicos, los materiales, los dispositivos médicos para desarrollar pues la actividad quirúrgica en una forma segura para los pacientes. ¿Qué objetivos debe tener este programa arquitectónico de los centros quirúrgicos? Básicamente, asegurar, valga la redundancia, la seguridad de los pacientes, ¿no? Asimismo, el confort, disminuyendo de esta manera los riesgos innecesarios en el paciente y también en el personal. Ustedes saben que ahora se está trabajando lo que es la seguridad del paciente, la prevención de los eventos adversos y de los eventos centinela, que también vamos a hablarlo en la otra ponencia. Y
Además, estos centros quirúrgicos deben contar pues con un sistema de seguridad en el programa arquitectónico y ahora tenemos la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo que incluso responden a lo que las instituciones pues nos debe brindar seguridad para nuestro trabajo. De esta manera, pues, en estos programas arquitectónicos vamos a brindar al paciente una atención eficiente y de alta calidad. Hablamos bastante de calidad frente a una atención segura al paciente y en este caso al paciente quirúrgico, evitando de esta manera las infecciones a través de la ubicación de los espacios físicos y las circulaciones adecuadas. ¿Dónde debe estar ubicada estos centros quirúrgicos? La norma técnica nos dice que debe estar ubicado preferentemente en la primera o segunda planta de un hospital. Debe ser de fácil acceso y seguro que evite factores de riesgo, es decir, que no debe ser de libre tránsito, debe estar en un espacio que colinde con áreas importantes y que van a coadyuvar a los procesos asistenciales que se dan en este servicio. Bueno, viendo lo que es la ubicación básicamente de un centro quirúrgico, debe tener relaciones primarias. ¿Con qué debe estar relacionado esta área física? Debe ubicarse básicamente anexa a las unidades de cuidados críticos o unidades de cuidados intensivos, pues donde se atiende un paciente crítico, ¿no? Básicamente también lo que son las áreas de emergencia. ¿Y por qué diríamos que tiene que estar cerca o aledaño a los servicios críticos? Porque muchas veces no se puede transportar a un paciente crítico cuando las distancias son bastante largas. Por eso se dice, y la norma técnica lo señala, que los centros quirúrgicos deben ser aledaños a estas unidades críticas. Asimismo, debe encontrarse aledaño a una central de esterilización. Antes que salga la norma técnica, muchas instituciones, incluso tengo data de que en instituciones de provincias, las centrales de esterilización forman parte de los centros quirúrgicos. Pero ahora ya también tenemos que la norma técnica, la especialización, nos dice de que las centrales de esterilización pues deben ser servicios independientes de una central quirúrgica, pero asimismo se debe encontrar aledaño a los centros quirúrgicos. ¿Por qué? Porque allí, pues, como ustedes ya saben, en las centrales de esterilización se realizan la mayoría de procesos de desinfección y la totalidad de procesos de esterilización, ya sea de textiles, ropa quirúrgica, instrumental quirúrgico. Por eso se dice que el centro quirúrgico es el principal usuario de las centrales de esterilización y se debe encontrar muy aledaño a los centros quirúrgicos. Y también, pues, debe tener una relación primaria a las unidades de hospitalización, básicamente a las unidades de hospitalización de cirugía. Frente a la ubicación, relaciones secundarias, es decir, que debe estar, si bien aledaño, pero no tan circunscrito como las relaciones primarias de estos servicios, ¿no? Tiene que tener o estar relacionado en cuanto a su ubicación a las unidades de anatomía patológica, a las unidades de laboratorio, a las unidades de banco de sangre y farmacia. ¿Por qué diremos que debe estar cerca a las unidades de anatomopatología y laboratorio? Porque muchas veces se procesa inmediatamente las muestras anatomopatológicas o muestras de laboratorio. ¿Y por qué cerca el banco de sangre? Porque a pesar que tenemos la programación, en la programación la disposición de que los componentes de hemoderivados debe encontrarse con el paciente, se puede necesitar mayor número de estos componentes y de esta manera, pues, tener la disponibilidad frente al banco de sangre. Asimismo, la farmacia y en algunas unidades, como es el Hospital Nacional 2 de Mayo, donde yo laboro,
Actualmente en la parte asistencial, pues tenemos una farmacia específico para el centro quirúrgico. Este centro quirúrgico pues debe contar con sistemas de telecomunicación. Ahora tenemos el internet, debe estar conectado a una web, a un sistema de internet que nos permita la comunicación permanente con las diferentes unidades, incluso con otras instituciones de salud. Estas centros quirúrgicos, pues también tenemos que deben contar con salas de operaciones de cirugía ambulatorio, ¿no? De manera de que se atienda a pacientes que van a ingresar a una intervención quirúrgica y culminado estas cirugías, pues debe ya salir de alta, ¿no? Por tanto, debe contar con áreas de recepción de paciente, vestidor de pacientes, salas de preparación para estos pacientes ambulatorios, incluyendo salas de espera para los familiares fuera de las instalaciones de estos centros quirúrgicos. Los pasillos y comunicación deben facilitar el flujo al exterior del hospital y las áreas de traslado. También, o continuando con lo que es el programa arquitectónico de un centro quirúrgico, este debe optimizar todos los procedimientos asistenciales, básicamente las cirugías que se realizan, tanto programadas como cirugías de emergencia, además de tener la disponibilidad y desplazamiento de los recursos humanos. Estos flujos que tiene el centro quirúrgico deben permitir el desplazamiento adecuado por las áreas limpias y por las áreas biocontaminadas. Debe también contar con una tecnología de la operatividad asistencial. Actualmente tenemos ya incluso la cirugía robótica en el Hospital 2 de Mayo, que pues tiene todo un componente técnico de, ¿no? Incluso es un equipo bastante grande y estos centros quirúrgicos pues tienen que tener es la capacidad de que se instalen estos equipos biotecnológicos. Aparte de esta condición, la parte física que debe tener estos centros quirúrgicos deben tener o favorecer las condiciones de confort de los usuarios, ¿no? Tanto el personal como el paciente también. Los procedimientos de mantenimiento. ¿A qué nos referimos que debe favorecer los procedimientos de mantenimiento o optimizar esos procedimientos de mantenimiento? Como el centro quirúrgico tiene uno de los mayores números de equipos biomédicos, debemos contar con un área de mantenimiento, ¿no? Por eso se dice de que debe permitir de que haya un área para mantenimiento y pronto se pueda dar solución en caso de inoperatividad o falla de algún equipo biomédico. Debe permitir todos los procedimientos de asepsia, ¿no? Vamos a ver en adelante cómo deben ser las paredes, los techos, los pisos. Y reducir la vulnerabilidad, es decir, debe contar con sistemas de capacidad instalada como electricidad, también lo que es la ventilación, ¿no? De manera de que sean seguros estos sistemas instalados y pues no, los riesgos sean cero frente a la seguridad tanto del paciente como del personal que laboramos allí. ¿Qué zonas debe tener el centro quirúrgico? La norma técnica nos dice que debe tener tres zonas. Una zona no rígida llamada zona negra, la zona semi restringida o llamada también la zona gris y la tercera zona, la zona restringida o rígida, la zona blanca que tiene como zonificación estos centros quirúrgicos. En la zona no rígida, básicamente la arquitectura debe ser como estamos señalando en la fotografía. ¿Y qué características debe tener esta zona no rígida o sucia o negra? Esta zona pues es
la zona que tiene contacto con, básicamente con el centro quirúrgico, con las unidades del hospital, con las diferentes unidades del hospital. Básicamente aquí se encuentra el hall de acceso y el área administrativa. Y esta área que son básicamente los pasadizos, las áreas administrativas, el hall de recepción documentaria, pues requiere de una limpieza prolija, pero no necesariamente condiciones de asepsia como las diferentes zonas que vamos a ver. La zona semirrígida o la zona limpia es una zona ya más interna del centro quirúrgico. Esta se encuentra entre el hall de acceso y las salas de operaciones. Los flujos están señalados incluso dentro de él. Y el uso exclusivo es para uso exclusivo para la realización de los procedimientos pre y postoperatorios. Y ustedes dirán, ¿por qué postoperatorios? Porque aquí se encuentra básicamente la unidad de recuperación post-anestésica. ¿No? Como su propio nombre lo dice, es una unidad muy importante donde se atiende al paciente ni bien culmina la cirugía. Es una unidad especializada con personal capacitado y entrenado, personal especialista, también con un equipamiento biomédico importante, donde pues prácticamente al paciente se le recupera antes de que pase a las unidades de hospitalización. En esa zona semirrígida también se encuentran las áreas de vestuarios y aseo y también las áreas de personal. Y aquí ya tenemos la zona rígida, ¿no? Acá tenemos las zonas, los pasadizos, ¿no? Entonces, perdón. Tenemos la oficina en el área no semirrígida, pero ya vamos a pasar a la zona rígida, donde es la mayor superficie que tenemos dentro de los centros quirúrgicos, ¿no? Llamamos también zona rígida, zona estéril, zona blanca, que está comprendida entre el área prequirúrgica, donde se recepciona a los pacientes, y el almacén de anestésicos, y el área quirúrgica propiamente dicho, que nosotros lo conocemos como salas de operaciones, ¿no? Muchas veces confundimos esos términos. En la sala de operaciones lo incluimos como todo un complejo, pero las salas de operaciones o quirófanos son las unidades específicas donde se realizan las cirugías. Aquí tenemos las diferentes salas de cirugía o quirófanos generales y los quirófanos o salas donde se realizan las intervenciones quirúrgicas de especialización. Aquí tenemos ¿no? un modelo de la sala de operaciones propiamente dicho, con todo el equipamiento biomédico que corresponde. Actualmente, pues tenemos equipos de alta tecnología, incluso con un software muchas veces, incluyendo la cialítica, que son capaces de tomar tomas fotográficas, y videos in situ, ¿no? Entonces, hemos ido cada vez virando de el equipamiento biomédico simple que muchos de nosotros conocíamos o hemos escuchado en algún momento, ¿no? Básico, con cialíticas básicas, la mesa quirúrgica básica, un equipo de anestesia que incluso a veces hasta bolseaban los anestesiólogos, un equipo de aspiración portátil, ¿no? Entonces, ahora con el tiempo, la complejidad de las cirugías pues ha hecho y exige que, ¿no? que exista un equipamiento biomédico importante de alta tecnología como los que contamos actualmente. Para estas zonas no rígidas, semirrígida y rígida, el personal debe tener un atuendo quirúrgico, una ropa especial, ¿no? Para la zona no rígida, aquí vamos a exigir, se podría llamar así, pues, que el personal tenga la chaqueta y el pantalón, pero específico, de uso específico en esta área del centro quirúrgico. Para la zona no o semirrígida, tenemos que acá ya tiene, aparte de la chaqueta, pantalón, tiene que tener la gorra y la mascarilla o el cubrebocas.
Y para la zona rígida, que es ya la sala de operaciones propiamente dicho, aquí ya tiene que tener pues todo un atuendo ya más especializado y más especial, con las botas, tiene que tener la chaqueta pantalón, la gorra, la mascarilla, incluyendo también los equipos de protección personal que va desde el mandilón, los guantes estériles. Aquí tenemos un flujo, ¿no? Un modelo de flujo de un centro quirúrgico, ¿no? Las zonas de quirófano o sala de operaciones propiamente dicho, que son zonas prolijas en cuanto a los procesos de desinfección y esterilización. Aquí, por ejemplo, tenemos dos quirófanos, ¿no? Y en el caso de hospitales de alta complejidad, como es el Hospital 2 de Mayo, es un hospital que tiene 8 quirófanos para cirugías selectivas, 2 quirófanos para cirugía de emergencia y 2 quirófanos para cirugía ginecobstétricas, ¿no? Entonces, los flujos tienen que ser acorde al número de quirófanos, a la ubicación de un centro quirúrgico para poder nosotros, o en el caso de lo que es el servicio o la oficina de epidemiología y salud ambiental, que son los encargados de realizar este proceso de zonificación, pues sean los que determinen con nosotros, que somos los profesionales de quirófano, la zonificación y los flujos que deben existir en un centro quirúrgico. Por ejemplo, no es igual que los flujos que debe existir o que existen en un centro quirúrgico del Hospital 2 de Mayo frente a de repente a un hospital de nivel de complejidad menor, ¿no? Entonces, estos flujos y este sistema de organización en cuanto a los flujos para ubicar nosotros las zonas de salida y egreso de material estéril y no estéril y biocontaminado, pues se tiene que diseñar en un comité, ¿no? De acuerdo al complejo arquitectónico que tenemos en nuestras organizaciones. Vamos a la parte más específica, que es la sala de operaciones o quirófano, que es parte del programa arquitectónico de un centro quirúrgico. Es esta área que tiene un equipamiento específico donde se realizan los diferentes procedimientos quirúrgicos o intervenciones quirúrgicas, y ellos pues tienen que ser en las condiciones de máxima seguridad en relación a las contaminaciones, es decir, debe contar con un sistema de desinfección. Incluso hablamos de desinfección ah, terminal y concurrente, que se debe aplicar en estos quirófanos a fin de brindar máxima seguridad en relación a infecciones en los pacientes, porque aquí es donde se realizan las intervenciones quirúrgicas, se aborda pues los tejidos a nivel invasivo en los pacientes. ¿Qué características específicas debe tener el quirófano o sala de operaciones propiamente dicho? Estos quirófanos deben ser agrupados en una sola unidad funcional. ¿Esto qué quiere decir? ¿No? Que tenemos actualmente pues todavía hospitales que datan de 170, 180 años, ¿no? Como es el Hospital Loaiza, el Hospital 2 de Mayo, los hospitales de seguridad social, pues que no bajan en su construcción menos de 50 años. Entonces, estos diseños o esta arquitectura es bastante antigua, que muchas veces no, las intervenciones quirúrgicas pues no convergen en un solo complejo, como por ejemplo es el hospital, todavía el Hospital Loaiza, que bueno, tengo conocimiento que todavía no existe un complejo arquitectónico como dice la norma, ¿no? Pero al igual en el Hospital 2 de Mayo tenemos el centro quirúrgico donde se realizan solamente las cirugías electivas. Pero ¿qué nos dice la norma técnica? Que debe existir solamente un complejo quirúrgico donde se encuentren todas las salas de operaciones, se encuentra la unidad de recuperación post-anestésica y las diferentes áreas que nosotros ya lo hemos mencionado, ¿no? Entonces, por eso se dice de que
deben ser agrupados en una sola unidad funcional independiente. Y hablando del quirófano propiamente dicho, esta debe tener 30 metros cuadrados como mínimo y ellos van a depender pues efectivamente de la especialidad que se realiza en ese quirófano, llámese cirugía cardíaca, cirugía neuroquirúrgica, cirugía traumatológica, porque tienen dimensiones más grandes. ¿Cómo deben ser los pisos de esta sala de operación de este complejo quirúrgico? ¿No? Los pisos y paredes deben tener características antiestáticas. Tenemos un sistema de iluminación, un sistema eléctrico, equipos biomédicos que van a depender de la electricidad. Esos pues deben estar bien colocados, tener un sistema donde pues vamos a tener el funcionamiento de estos equipos y pues el personal y el paciente no tiene por qué tener inseguridad frente a estos sistemas eléctricos. Debe ser de material plano, impermeable, inalterable, pisos duros, paredes duras, techos duros, asimismo también resistentes con esquinas redondeadas. El Hospital Los de Mayo en estos últimos años ha tenido una reestructuración en cuanto al programa arquitectónico. ¿Por qué? Porque no cumplíamos la normativa técnica que nos señalaba justamente estos puntos, ¿no? Teníamos techos que angulares, donde igual los pisos angulares en ángulo de 90 grados, pues que no respondía a la norma técnica y básicamente impedía los procesos de limpieza y desinfección que se realizaban. Por ello, entre uno de los puntos que no se cumplía lo que es la norma técnica para la seguridad del paciente en el complejo arquitectónico del centro quirúrgico, es que ha sido renovado en toda su estructura la sala de operación y el centro quirúrgico del Hospital 2 de Mayo. Y con ello, pues también la llegada de los equipos biomédicos de última tecnología. ¿Cómo debe ser la distancia entre el techo y el piso? ¿No? Debe tener una dimensión de 3 metros entre el techo y el piso, de manera que estas áreas garanticen también, ¿no? Los flujos tanto de material contaminado y limpio, ¿no? Todas las áreas deben permitir las distancias que tienen en los pasadizos, pues deben permitir los flujos, no solamente del material, sino también de los equipos y del personal. Respecto a las características en cuanto a la temperatura y la humedad de estos centros quirúrgicos y básicamente de la sala de operaciones, debe tener una temperatura de 20-25 grados centígrados. Y nosotros diríamos, ¿pero por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque aquí pues se realizan la intervención quirúrgica y se abordan los tejidos a nivel invasivo en el paciente. Entonces, para disminuir los riesgos a contaminaciones es que se debe contar con esta temperatura entre 20 y 25 grados centígrados. Y la humedad debe ser de 30 a 60%. Respecto a la ventilación en las salas de operaciones, dice la norma que el intercambio y la circulación del aire van a permitir refrescar el ambiente evitando la acumulación de gases anestésicos dentro del quirófano. Aparte de la acumulación de gases anestésicos, también los microorganismos que pululan en las salas de operaciones cuando se desarrollan las intervenciones quirúrgicas. La norma también recomienda que haya entre 20 y 30 intercambios de aire por hora. Estos sistemas de ventilación pues tienen que estar totalmente operativas, debe tener un mantenimiento preventivo y correctivo continuamente, incluso con un cronograma de actividades a nivel de mantenimiento, ¿no? Y eso los gestores que laboran en los centros quirúrgicos deben hacer que se cumpla estos cronogramas de mantenimiento preventivo y básicamente preventivo y recuperativo para tener pues un sistema de recambio de aire ideal en las salas de operaciones.
Mantener un mínimo de 15 recambios de aire por hora, de los cuales 3 deben ser de aire fresco. El aire debe ser introducido a la altura de los techos y aspirado cerca de los pisos. Es decir, la inyección de aire debe ser a nivel superior y la eyección tiene que ser a nivel de los pisos, porque es el aire contaminado el que va a ser eyectado. ¿Cómo debe ser la iluminación en las salas de operaciones o en el quirófano propiamente dicho? Tenemos aquí dos tipos de iluminación. Tanto la iluminación general que debe ser distribuida uniformemente en todo el quirófano. Esta luz pues debe asemejarse a la luz del día, a la luz solar y no permitir porque la vista se canse. Por eso que se preconiza la luz blanca, halogenada en la iluminación general, suficiente para detectar cambios en el color de la piel del paciente. Esta luz blanca pues nos va a permitir que si el paciente está cianótico, el paciente está con rubicundo, ¿no? Como en muchos casos se presenta, pues nos va a permitir ver la diferenciación en las características del paciente. También debe proporcionar, ¿no? En el campo operatorio y reducir la fatiga ocular, ¿no? Con esta luz blanca, pues vamos a lograr eso. Respecto a la luz específica que debe existir en las salas de operaciones, nos referimos a la luz que nos brindan las lámparas cialíticas, que son lámparas como parte del equipo, del equipamiento biomédico que se cuentan en las salas de operaciones, que también tienen que tener una característica importante para brindar lo que es la iluminación específica en el campo quirúrgico. También debe ser de luz blanca, debe ser intensa, sin reflejos, regulable en intensidad, no producir sombras. Además debe también tener un color azul blanco que se asemeja, como repito, a la luz diurna. No producir calor. Las cialíticas que contábamos anteriormente, que eran pues de una generación bastante antigua, producían calor, eran de luz media amarilla, que no podíamos diferenciar si el paciente estaba pálido, si el paciente cambiaba de coloración. Entonces ahora ya tenemos incluso lámparas cialíticas pues, que incluso toman videos y cámaras en tiempo real. También, asimismo, también debe ser de fácil limpieza, regulable también en sus manijas o manubrios, de fácil limpieza, como repito, y fácil de ajuste en posiciones. También debe tener la característica de que el operador, que en este caso es el circulante, el enfermero o enfermera circulante o el personal que nos coadyuva en cuanto al posicionamiento de las luces, pueda pues manipular con facilidad a través de los brazos de estas cialíticas. Actualmente pues tenemos cialíticas que personalmente también me sorprenden la alta tecnología que han alcanzado esos equipos biomédicos dentro de los cuales se encuentran las cialíticas. Los espacios, hablando en específicos de los espacios, deben permitir la mayor, ¿no? Los procesos de asepsia que se realizan, no solamente de asepsia, sino también de limpieza, ¿no? Tanto equipamiento biomédico, las superficies, techo, paredes, pisos deben permitir que los procesos de limpieza y asepsia se realicen con mucha facilidad. Los pasillos de ancho mínimo deben tener de 3 metros 20 metros cuadrados. Los lavaderos de manos o lavabos, que los llamamos así, deben ser anexos al quirófano. Una vez realizado el lavado quirúrgico de manos, que es un procedimiento que se realiza para intervenir en el procedimiento quirúrgico, deben estar anexos al quirófano. ¿Y qué nos dice la norma técnica? La norma técnica nos dice que deben ser anexas al quirófano y que deben existir 2 lavaderos de manos por cada quirófano. Eso no lo señala la norma técnica. Los quirófanos más utilizados actualmente y ahora que tenemos pues las cirugías de alta especialización, deben responder, el metraje debe responder justamente a estos requerimientos.
tenemos quirófanos de cirugía ambulatoria, sí, también quirófanos donde se realizan las cirugías oftalmológicas, que como cirugías de esta especialidad deben tener de 30 metros cuadrados. Las salas de cirugía generales básicamente tienen esta misma dimensión, a diferencia ya de de los quirófanos o salas de operaciones, donde se requiere mayor equipamiento, no solamente equipamiento, sino también el ingreso de más equipo, del mayor número de equipo de personal que intervenimos en esas cirugías, asimismo también de los instrumentos, los dispositivos que se necesitan para esas cirugías. En el caso de cirugías traumatológicas, se requiere el uso de extensores, de equipos especiales que producen niveles altos, niveles de acústica, ¿no? Estas salas, por ejemplo, de traumatología deben tener como mínimo 40 metros cuadrados en su área. Las salas de cirugía cardiovascular, donde tenemos equipos de perfusión, los equipos extracorpóreo, e incluso las máquinas de anestesia, que son un poco más grandes en relación a los otros equipos, las mesas quirúrgicas, donde al paciente lo colocan pues en diferentes posiciones. Acá también tenemos el resucitador cardíaco, que también es invasivo. Entonces, son equipos biomédicos pues más especializados, donde pues se requiere que estén dentro del quirófano. Incluso se habla de que debe tener un área mínima de 52 metros cuadrados, mayor a las cirugías generales. Asimismo, las salas de ginecología, donde también tenemos los equipos de laparoscopía, los equipos de alcance de esta especialidad, pues deben tener un área de 36 metros cuadrados, donde también, como repito, tenemos equipos de laparoscopía. Respecto al equipamiento mínimo en un quirófano, sala de operaciones, pues debemos contar, aparte de lo que ya hemos visto en cuanto a lo que son las cirugías cardíacas, las cirugías traumatológicas, las cirugías neuroquirúrgicas, donde requieren pues de mayor equipamiento. Estas aparte de las cirugías generales, deben tener un equipamiento básico. No hay quirófanos que no contengan o que no tienen este tipo de equipamiento, como son la mesa quirúrgica, ¿no? Ahora tenemos pues mesas electrónicas, mesas que tienen un software que nos permite ubicar al paciente en estas mesas quirúrgicas. Lo colocamos incluso invertido, antitren, SAI derecho, SAI izquierdo, con la seguridad que se requiere en el paciente, con la colocación de dispositivos, correas, ¿no? A diferencia de lo que teníamos anteriormente, que eran solamente mesas que nos permitían solamente algunas posiciones, ¿no? Estas mesas quirúrgicas actualmente a ver, las manejamos con control remoto y que nos permite y que favorece pues, ¿no? las intervenciones quirúrgicas. Asimismo, las máquinas de anestesia, que ahora incluso tenemos con un software, estas máquinas de anestesia, incluyendo sus monitores cardíacos, incluso los invasivos, que nos permite ver las constantes vitales, la monitorización del paciente, monitorización simple y monitorización invasiva a vista de todo el personal. Tenemos los carros de anestesia, los dispositivos donde coloca los dispositivos el médico anestesiólogo, las mesas de mayo, las mesas accesorias, donde se coloca el instrumental quirúrgico, las mesas de apoyo, la cialítica que conversábamos respecto a la iluminación, los equipos de aspiración portátil y empotrado, ¿no? Ahora ya no, pues solamente tener aspiraciones portátiles que pueda servir solamente como aspiración en anestesiología, pero no como una aspiración de la cirugía propiamente dicho, que tiene que ser necesariamente una aspiración empotrada o de presión negativa.
Aquí tenemos pues una parte de los equipos biomédicos que debe tener una sala de operaciones mínima, las mesas quirúrgicas electrónicas, las máquinas de anestesia, las lámparas cialíticas, los diferentes coches o carros que también coadyuvan a lo que es la cirugía, los equipos de electrocoagulación, tenemos algunos monitores dentro del equipamiento biomédico que se va a requerir. Otro de los ya de menor, de repente, tecnología, pero son dispositivos que se va a requerir dentro de los quirófanos, son los depósitos de residuos sólidos, que para este caso sí manejamos tres tipos de receptáculos o de depósitos de residuos sólidos, como en el caso de receptáculos que contienen las bolsas negras para residuos comunes, los receptáculos de bolsas rojas, donde se recepciona todo el material biocontaminado, y el receptáculo de bolsa amarilla, donde colocamos todos los frascos de anestesia, los diferentes frascos de desinfectantes que se utilizan. Asimismo, también debemos contar, y aquí mucho más, número de depósitos de material punzocortante, porque se utiliza bastante y una variabilidad, variados materiales punzocortantes como son las agujas de sutura, tenemos las ampollas anestésicas, las mismas agujas que utiliza el anestesiólogo. El negatoscopio mural, que también debe estar dentro de las salas de operaciones, donde sirve al anestesiólogo y al cirujano para ver las placas radiológicas, las placas tomográficas. Los portalavatorios también que debemos contar para realizar la asepsia en el paciente, los carros de material estéril para pues sacar o introducir el material que vamos a utilizar en las cirugías. El reloj mural es muy importante para nosotros monitorizar el inicio de la cirugía, del inicio de la anestesia, del término de la anestesia, del momento en que termina la cirugía, el momento en que el paciente egresa a la unidad de recuperación posanestésica, y en el caso de las cesáreas, en las intervenciones, aumentar la hora de nacimiento del niño. Los equipos de electrocoagulación como equipo importante y básico dentro de las salas de operaciones. Respecto a otro equipo importante que también ya lo íbamos hablando, las máquinas de anestesia con los diferentes monitores multiparámetros incluidos que nos permiten incluso ver a todo el equipo de salud cómo el paciente está haciendo hemodinámicamente, cómo le está yendo durante los diferentes momentos o tiempos operatorios. Las lámparas cialíticas que las tenemos de última generación con las características importantes que se requiere para realizar una intervención quirúrgica relacionado a la iluminación ideal que se debe tener del campo operatorio. Los equipos de electrobisturí, ahora tenemos equipos no solamente de electrocoagulación, que son los equipos de electrobisturí, tenemos los equipos de argón, los equipos láser para realizar la coagulación de vasos y tejidos en el paciente, ¿no? Entonces, pero son equipos básicos que deben existir en una sala de operaciones. Tenemos de diferentes marcas, pero deben, dentro de su componente deben tener, pues, la capacidad de realizar la coagulación, el corte y coagulación de los vasos y tejidos del paciente. En negatoscopio también hablábamos como parte del equipamiento biomédico que permite al médico, ¿no?, ver en los resultados de las placas radiográficas, tomográficas de resonancia magnética. Incluso actualmente hay ya sistemas más sofisticados que nos permite ver en el sistema web interconectado en tiempo real los resultados de placas radiográficas,
placas tomográficas que lo da el servicio de radiodiagnóstico. Entonces, en tiempo real, abre ese sistema el médico anestesiólogo y está viendo los resultados de este tipo de placas. Hablábamos del sistema de aspiración vacío, ¿no? Que para el caso de cirugías altamente complejas tienen que ser pues este tipo de aspiración con bomba vacío, ¿no? Y los equipos de aspiración que teníamos antes, cuando eran cirugías simples o no tan complejas, te podíamos contar solamente con aspiraciones empotradas, que todos lo conocemos, ¿no? Actualmente son las aspiraciones en bomba vacío que se debe utilizar con todo un sistema regulatorio y un sistema operativo que debe tenerse en cuenta en las salas de operaciones. Nosotros los gestores, los que trabajamos en las salas de operaciones, pues debemos ver de que estas bombas vacías están totalmente operativas, tanto en su manómetro, en los reguladores que tiene, en los cableados que tiene, entonces para asegurar lo que es las intervenciones quirúrgicas respecto a la aspiración de secreciones, la aspiración de fluidos en el paciente. Hemos visto lo que es el equipamiento biomédico básico en las salas de operaciones, pero como les repito, actualmente pues tenemos más equipos acorde a los requerimientos del paciente en el caso de cirugías altamente complejas como son las cirugías cardiovasculares, neuroquirúrgicas, traumatológicas, incluso las mismas cirugías de abdomen o las cirugías ginecostéticas, que ya no son las cirugías que se realizaban anteriormente, ahora son cirugías altamente complejas que se desarrollan porque también las patologías del ser humano, las patologías quirúrgicas también son mucho más complejas actualmente. Y el sistema de abordaje quirúrgico que actualmente se tiene también es un sistema que ha cambiado para bien para el paciente, incluyendo lo que es las cirugías mínimamente invasivas, las cirugías robóticas que también están trayendo mucho beneficio al paciente. ¿Qué personal debe laborar en las salas de operaciones? Un personal, como lo dijimos o lo señalamos, un personal altamente capacitado, personal no solamente capacitado, entrenado, actualizado, ¿no? Y por eso yo felicito y agradezco a CISA Especialización, que siempre está en la vanguardia de las capacitaciones del personal de la salud, que nos permite a nosotros y tener conocimientos actualizados, y algunos también nos permite compartir los conocimientos y actualización que recibimos y que también nos perfeccionamos en los diferentes congresos internacionales, en las diferentes capacitaciones que tenemos a nivel de docentes. Hablando lo que es el personal de sala de operaciones, muchos de nosotros ya se está propiciando lo que es la especialización en centro quirúrgico a nivel de enfermería. Laboramos en las salas de operaciones de los hospitales de alta complejidad, ya incluso con el número de registro de enfermeros especialistas en centro quirúrgico. Entonces, aquí hablando ya del equipo quirúrgico mínimo, llamamos, pues aquí participan los médicos cirujanos que son los encargados en realizar la cirugía propiamente dicha, ¿no? Hay diferentes especialidades también, los cirujanos, cirujanos de abdomen, cirujanos cardiovasculares, neuroquirúrgicos, ginecobstetras, traumatólogos, cirujanos oftalmólogos, otorrinos. Entonces son de diferentes especialidades que abordan a los pacientes. También tenemos la intervención o la participación del médico anestesiólogo, el encargado de realizar el procedimiento anestésico en el paciente, ya sea anestesia general, anestesia regional y anestesia local, que generalmente lo realizan
en paralelo, ¿no? Con este tipo de anestesias complejas, pero las anestesias locales básicamente lo realizan en los tópicos. La enfermera jefe o gerente de las salas de operaciones o de los complejos quirúrgicos, que en este caso son los centros quirúrgicos, una enfermera que no solamente es enfermera especialista, sino una enfermera que tiene un perfil de gerente, que es la que va o el que va a realizar los procesos de gestión administrativa para que gestionar tanto la infraestructura, el equipamiento y también el recurso humano que existe en los centros quirúrgicos. Las enfermeras o enfermeros instrumentistas y los enfermeros o enfermeras circulantes, que son las dos competencias específicas que tiene el especialista en centro quirúrgico. Y que no obstante, a pesar de haber obtenido ya el título de especialista, requiere de una capacitación y un entrenamiento permanente, dado a los avances científicos y tecnológicos que existen, ¿no? Y más en salud. Los enfermeros o especialistas en las unidades de recuperación posanestésica. Actualmente ya no solamente es un enfermero general el que brinda cuidados en esas unidades de recuperación posanestésica, incluso ya hay especialistas en cuidados postquirúrgicos, como lo tiene el Hospital 2 de Mayo, ¿no? Son profesionales ya expertos en el cuidado postoperatorio inmediato y los técnicos de enfermería, un personal muy importante, los servidores muy importantes que ayudan a todos los procesos técnicos asistenciales que se desarrollan en los centros quirúrgicos. Aquí tenemos un fluxograma de cómo debe interactuar el personal de la salud frente a los procesos, ¿no? En el quirófano, pues vamos a confluir todo el personal, tanto cirujano, anestesiólogo, enfermeros circulantes, enfermeros instrumentista, el personal técnico que trabaja también en las salas de operaciones y que pues van a asegurar el equipamiento, los procedimientos de limpieza y asepsia que deben ser prolijos en el quirófano. Y para de esta manera abordar al paciente con la seguridad y protección que se requiere. Y el equipo quirúrgico pues debe preconizar el trabajo en equipo, que nadie es más inteligente ni nadie es más que otra persona, que juntos vamos a lograr el objetivo del trabajo asertivo frente a nuestro paciente quirúrgico con una comunicación asertiva, una capacidad de participación activa a través de un lenguaje gesticular y verbal que debe existir entre todos nosotros para justamente lograr la calidad de atención al paciente o al usuario. Es lo que he podido traerles en forma bastante resumida del programa arquitectónico en centro quirúrgico, qué personal laboramos allí, cuáles son los procesos que se realizan, cómo debe ser un quirófano. Espero de verdad que haya sido de máxima captación de todos ustedes. Y les he traído a colación un pensamiento de Florencia Nightingale, ¿no? Nuestra pionera enfermera, no solamente pionera de la enfermería, sino también la que revolucionó todos los procesos de hacer limpieza, asepsia y antisepsia en un paciente, en un procedimiento que en este caso es un procedimiento quirúrgico. Para todos nosotros que cuidamos, nuestros cuidados suponen que si no progresamos cada año, cada mes, cada semana, no nos capacitamos, no nos entrenamos, estamos retrocediendo. Ningún sistema que no avance puede perdurar. Florencia Nightingale, que no, que nació en 1820 y vivió hasta 1910. Muchísimas gracias. Si hubiese alguna pregunta. Muchísimas gracias, Magister Rosario. Bueno, queridos participantes, este es el momento para que puedan hacer sus preguntas. Pueden interactuar por el chat de Zoom o también levantar la manito. Justo acá tengo a Rubén. A ver, voy a ceder los micros un ratito. Nada, listo. Ya pueden encender sus micros para las personas que quieran
hacer una pregunta uno por uno. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Referente a lo que dice en el metraje, por ejemplo, en una cirugía, por ejemplo, laparoscópica, sabemos que, segundo lo que he comentado, vemos que también maneja 30 metros cuadrados, en soporte 30, ¿no? El trauma, porque me quedó pendiente el metraje en trauma y el metraje también laparoscópica. Ya te lo mando por favor de ahí. Rubén, no la escuché muy bien. La señorita Jocelyn, no sé si habrá podido captar bien la pregunta. La verdad es que yo tampoco, Magister, estaba muy robótico, creo yo. O Rubén, ¿no podría escribir en el chat? ¿Me escucha mejor? A ver, ahora sí, a ver. Perfecto. Sabemos con el tema de instituciones oftalmológicas, el metraje tendría de 30, tanto en soft general, de igual manera en 30. Me quedó pendiente, de acuerdo a las extensiones, el tema de la extensión en trauma, metraje en trauma, así como el metraje en la parascópica, cuando se maneja en soft, en ese tipo de soft. Gracias. Ya, ahora sí le entendí, Rubén, gracias por la pregunta. Sí, no he querido especificar tanto, pero sí, gracias por la pregunta. En cuanto, ¿qué nos dice la norma técnica? Y esta norma técnica está quedando un poco atrás, me podría decir así, porque es del 2010. Muchas de las normas técnicas en salud no se están actualizando. Entonces, justamente lo que hablábamos en el Congreso Panamericano de Esterilización al cual asistí del 11 al 14, estaba el ministro de Salud que se comprometió en actualizar algunas normas técnicas que están quedando bastante desfasadas. Entonces, muchos datan de 2014, 2010 y ya estamos 2024, ¿no? Donde ya se han incorporado nuevas tecnologías, como por ejemplo la cirugía robótica. Entonces, ¿qué nos dice de que la norma técnica que actualmente está todavía vigente, que para las cirugías electivas sí, de abdomen debe ser de 30 metros cuadrados, mínimo? Que estos van a depender del número de equipos biomédicos que tiene el quirófano, como el caso, por ejemplo, de las cirugías traumatológicas. Por ejemplo, si su institución tiene su sala de traumatología, el quirófano que está circunscrito para la cirugía traumatológica y han hecho adquisición de repente de la mesa quirúrgica traumatológica, pues que tiene sus aditamentos, tiene sus accesorios grandes, especiales y que tiene más equipos biomédicos, no debe tener más de 42 menos de 42 metros cuadrados. Ahora, ¿qué nos dice la norma técnica en cardiovascular? Son salas que tienen la máquina extracorpórea, tiene los monitores cardíacos invasivos, tiene más equipamiento, tiene que tener 52 metros cuadrados como mínimo. Y esto lo dice bien claro la norma que depende al equipamiento biomédico y al número de personal que interviene, pero no debe bajar de esas dimensiones. No sé si queda claro, Rubén. Sí, claro, 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 vemos el tema, definitivamente el tema cardiovascular, neurológico, bueno, el tema de trauma también, y con varios profesionales varios pacientes personal que pueden ingresar en este momento y de acuerdo a la patología que se maneja. Y en el caso laparoscópico, gracias. La paroscopía, los equipos ahora incluso tienen dos monitores, ¿no? Se dice que es de 42 metros cuadrados, cuando ya hay un equipamiento adicional a estos equipos básicos. 42 metros cuadrados. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Ya, qué bien, Rubén. Si hubiese alguna pregunta, señorita Jocelyn.
A ver, queridos participantes, si hay una duda adicional, este es el momento para que puedan absolverlas. Pueden usar el micro o también pueden usar el chat de Zoom. Vamos a esperar un minutito, Magíster, a ver si hay alguna pregunta. Si no, ya pasamos al siguiente tema. Ya. Bueno, parece que no hay más preguntas. Ahorita, queridos participantes, voy a estar enviando el link de asistencia para que se vayan registrando por ese medio. Mientras, Magíster, podemos ir pasando ya a el siguiente tema.